Hola Mariana. Vamos a esperar un rato a ver si hay gente se va sumando al, al chat. Este, a ver si juntamos una serie de gente que está interesada en el teórico de hoy. Hola, ¿cómo estás? Y hoy tenemos dos textos. En teoría, tenemos que ver el texto de Alejandro Dagfal sobre historia de la psicología en Argentina y el texto de la profe Altamirano sobre historia de la psicología en Córdoba. Este, Buenas noches, Miren, ¿cómo estás? Eh, la idea sería trabajar con esos dos textos. eh, y en particular hacer hincapié en Córdoba, digamos. Tomar como marco de intelección lo que pasa en Argentina, en realidad Buenos Aires, digamos, y, y después hacer hincapié en lo que pasa en Córdoba, en algunas cosas que me parecen interesantes de Córdoba. Pero bueno, esperemos un ratito, así la gente va llegando, va entrando al aula virtual, este, y, y vamos trabajando, y vamos bueno, viendo las condiciones para que larguemos con la clase. De a poco se van sumando, muy bien. Ya largamos con unas preguntas, Marcela. Eh, ¿Cuándo se implementó la psicología en Córdoba de manera independiente? Eh, ¿Independiente en qué sentido? Digamos, hago referencia a la pregunta de Marcela. Mientras tanto, Giovanna da Rosa dice si la bibliografía. Hoy trabajamos con la bibliografía sobre historia de la psicología en Argentina y en Córdoba, en especial el texto de Alejandro Dagfal y los textos de Patricia Altamirano, la titular de la cátedra. Es de todas las comisiones. Este es un teórico general. Así que no depende de comisiones en particular. Hola Juan, ¿cómo va? Bueno, ya somos 38. Si les parece, podemos iniciar con la clase. Este, a ver. A ver. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Pame. A ver. Aquí en el chat les voy a poner un link. Ese link los va a llevar a ver una proyección de Prezi.
En teoría, pueden acceder a esto solamente las 30 primeras personas que ingresen. Van a poder ver algunas fotos y esquemas que voy a estar compartiendo con ustedes. Así que si quieren intentar ingresar, me van contando si lo pueden ver o si tienen dificultades. Presentar a distancia, iniciar presentación a distancia. Ahí va. Porque, bueno, lamentablemente el programa Prezi solamente permite a 30 personas, no permite más que 30 personas que vean la presentación, lamentablemente, es una limitación técnica. Yo había visto que también se podía, digamos, yo podía por acá reproducir, digamos, en vez de que me dé la imagen mía, que dé la imagen de lo que yo estoy proyectando, digamos, de la presentación. Analia dice que no puedes entrar. Bueno, todavía hay lugar, hay varios que sí, por lo menos ahí veo que hay gente que ya se está conectando al Prezi. No hay que descargar Prezi, lo que sí hay que hacer es, por lo general, descargar un, un plugin. El que no lo tenga, seguramente que es un plugin, el que hay que descargar en el navegador. Dani, no sé qué hace usted, si ya ha probado la materia, pero puede unirse al staff de ayudantes de adscriptos si le interesa. ¿Está seguro que no se puede acceder? A ver, yo voy a probar cómo es el asunto. Continuar presentando. Eh, Hay algunos que están conectados, que yo veo que están conectados. Díganme quiénes pueden, quiénes los están viendo, quiénes están viendo la presentación. Bien, bien, bien. Todavía hay lugar, hay 9 personas conectadas al Prezi. Todavía hay lugar para 20 más, para que puedan ver las imágenes. Bien, bárbaro. Probablemente no, desde Android me parece que no va a funcionar. Perfecto, bueno. Bueno, como les digo, les voy a poner de vuelta para quienes estén ahí el link al Prezi, que pueden ir viéndolo mientras yo lo presento. Todavía hay lugar, hay 10 personas conectadas al Prezi. El Prezi es como un PowerPoint que ustedes pueden ver mientras yo lo reproduzco. Es una especie de PowerPoint, no es un PowerPoint, pero es más o menos eso. Así que pueden hacer el intento de ingresar. Por lo pronto veo que hay 11 personas que lo están viendo, están viendo la presentación. Bien, Elizabeth, qué bien que se pueda. Ponga el estado del Facebook y no en el comentario. Y no, la verdad que no puedo. A ver, ahí veo si puedo ponerlos en... Ahí está. Ahí lo puse en el feed principal de la página. Algunos van a poder entrar, otros no, pero en general deberían poder. Por lo menos hay 11 personas que están conectadas.
Si podés entrar a esa dirección, vas a poder ver la presentación Prezi que va a acompañar la clase. Aquellos que no puedan, probablemente tengan algún problema con el Java, con el reproductor Java, que es un plugin que hay que poner para el navegador, sea cual sea que tengan. Desde el celu no creo, desde el celular no vas a poder. No, el celular no. Bueno, yo para colmo aquí no tengo posibilidad de mostrarles imágenes, si no con mucho gusto lo haría. A ver si me da... editar publicación, ver estadísticas. A ver. Configuración. Bueno. Bueno, vamos a arrancar con la clase entonces, ya somos bastantes. El primer punto que me parece interesante que trabajemos, a ver, hay todavía lugar, hay lugar para 20 personas para usar el precio, así que si quieren pueden intentar hacerlo. ¿Ah? Hay que poner de vuelta el link ahí. Bien. El primer punto que a mí me parece interesante tomar es dar un marco a la clase, dar un marco de trabajo sobre lo que sería historia argentina y en particular lo que son las periodizaciones que suelen utilizarse. Porque parte una de las partes más importantes de los discursos históricos, del quehacer del historiador, pero también de aquel que lee críticamente, son los sistemas de partición o lo que serían los periodos. Es decir, cómo haces para determinar circunstancias de antes y después. En ese sentido, ustedes por favor me vayan diciendo si el precio les va funcionando porque quiero saber si técnicamente es viable o no. Entonces las periodizaciones son herramientas que nos permiten, a partir de ciertos criterios, establecer puntos de antes y después. Y esos puntos de discontinuidad son los que se discuten, son los realmente interesantes. También es importante la justificación y la teorización sobre las continuidades. Pero, digamos, si hay un objeto privilegiado del historiador, es la discontinuidad. Entonces tenemos unas primeras producciones en historia de la psicología en Argentina que ha realizado René Gottlieb, y este tipo propone tres etapas en la historia de la psicología en Argentina. La psicología en la época colonial, la psicología en la época independiente, la psicología como cátedra universitaria. Esos son como los grandes periodos que él establece. Es un texto muy viejo, de los años 80, y no sé si más, creo que es así, de los años 80. No se utiliza mucho esta periodización, no es usual. La otra periodización que es bastante utilizada es la de Hugo Besetti. Él dice que hay dos tiempos. El primer tiempo es el tiempo de nacimiento de la psicología, pero que es una psicología sin psicólogos, sin el aparato académico e institucional del psicólogo. Entonces lo que hay sí es una disciplina, si se quiere, un aspecto del conocimiento científico que está dedicado al estudio de los aspectos psicológicos, pero que no hay un agente en particular, no hay un agente, un actor particular, profesional, que se dedica al ejercicio de la investigación de la psicología. En esos momentos, ¿qué es lo que sucedía? Pues bueno, había médicos, había filósofos, incluso literatos, que se ocupaban de estudiar la psicología, pero
inicialmente, digamos, en los orígenes del campo psicológico, si se quiere, era la filosofía la que se dedicaba a estudiar los aspectos psíquicos, ¿no? Otra forma de periodizar la plantea Lucia Rossi. Lucia Rossi utiliza una periodización a partir de Gino Germani, y que lo que centra la atención es en cómo hay periodos en la historia de Argentina que producen, bueno, periodos de participación democrática o restringida, y que eso de algún modo determina la forma de concebir los objetos psicológicos. De algún modo dialoga o discute con las periodizaciones de Hugo Besetti, que decía, bueno, acá hay dos grandes periodos, esta idea de los psicólogos, digamos, la psicología sin psicólogos y la psicología con psicólogos, en donde ella determina de algún modo aspectos institucionales que empiezan a congregar a actores más bien ligados a consejos orientadores o institutos de psicotecnia, que empiezan a generar un espacio institucional dedicado a los psicólogos, concentrados en los psicólogos. Y eso que de algún modo preanuncia a la enseñanza ya especializada que va a suceder, en particular a partir de la creación de las carreras en la década finales de la década del 50. Otra periodización es la que plantea Hugo Klappenbach, y que es una de las más finas a mi juicio, es una de las que más está trabajada y realmente, digamos, él tiene varios textos en los cuales discute las periodizaciones y conforme va avanzando con su carrera la va afinando. Él, en primera instancia, critica otras formas de periodizar, en particular, por ejemplo, las de estilo generacional. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con, hola Matías, con las generaciones, como la generación del 80, que uno podría ver ahí a Ramos Mejía, a los primeros médicos alienistas, y después, digamos, las psicologías del principio del siglo, de la generación del 10, etc. Él dice que este tipo de periodizaciones tienen una gran dificultad, tienen grandes dificultades. Que un grupo humano, dice, rara vez o nunca sufre exactamente las mismas experiencias, ni sufre de igual modo la presión del mismo fragmento de la historia. Por otro lado, dice, no siempre resultan coincidentes con denominaciones ya establecidas. Y es imposible establecer generaciones específicas para la psicología. Sin embargo, hay gente que, dentro del campo historiográfico, sí utiliza esta periodización. Por ejemplo, Rosa Falcone, ella utiliza esta forma de partición. En cambio, bueno, Hugo lo que él plantea es que él va a utilizar, digamos, un entramado, si se quiere, de aspectos metodológicos que implican una historia institucional, historia de las ideas, también el impacto de los acontecimientos políticos y sociales sobre la psicología. Es decir, él toma varias aristas, ¿no? Los periodos que él plantea son 5, digamos, Hugo Klappenbach, ¿no es cierto? Dice que hay 5. Hay unos primeros 3 periodos. El primero es sobre la psicología clínica, experimental y social, que va de 1895 a 1916. El segundo periodo, que es la psicología filosófica, del 16 al 41. Y un tercer periodo, que es de psicotecnia y orientación profesional. Estos 3 primeros periodos para Hugo Klappenbach como que están bastante estudiados y consensuados dentro de la historiografía actual. En cambio, los últimos 2 periodos, el periodo de discusión del rol del psicólogo y de la psicología psicoanalítica del 62 al 84,
y el quinto, el periodo de la plena institucionalización de la psicología, desde 1984, dice, eso como que está más discutido. Sin embargo, este texto de Klappenberg es relativamente viejo, digamos, y ya de estos últimos dos periodos hay bastantes estudios. El tema es que son estudios que por lo general no hacen un trabajo como el que él sí propone, digamos, un trabajo, digamos, macro, ¿no? Lo que hay como muchos trabajos fragmentados en esos dos periodos, que toman aspectos muy imparciales, pero hay bastantes. Por ejemplo, los trabajos de González, que han hecho trabajos sobre historia del psicoanálisis, que justamente cubren el periodo del 84 hasta ahora. Bueno, y hay varios, una serie de trabajos que se ocupan de esos dos periodos, pero ciertamente que es más debatido, es más complicado establecer los criterios de periodización, ¿no? Bien, y los de Alejandro Dagfal, que son los que vamos a utilizar, digamos, el texto que tenían para trabajar hoy. Bueno, buenísimo esto que me dice Leli Gallo, que el Prezi funciona en el celular, pero tienen que instalarlo. Perfecto. Y Alejandro Dagfal, en el texto que tenemos para trabajar hoy, trabaja con estos periodos, ¿no? El nacimiento de la psicología, positivismo y nación, la reacción antipositivista, psicología y filosofía, las psicologías aplicadas, psicotecnia y organización profesional, y la invención del psicólogo, la psicología del psicoanálisis, y finalmente el psicólogo como psicoanalista y la revolución del lacanismo. Como les digo, hay diferentes criterios y vamos a ir dialogando con esos diferentes criterios a lo largo de la clase. Los orígenes de la psicología argentina pues, se remontan a los tiempos de Cosme Argerich, digamos, hace mucho tiempo. Digamos, estamos hablando en 1800 para adelante. Fíjense aquello que pueden ver en la presentación Prezi, si se ve ahí, la pueden ver, si me dan ahí un ok, se agradece. Lo que ven ahí es una línea de tiempo. Esa línea de tiempo va a plantear los diferentes periodos, y lo que vamos a ir haciendo es caracterizar esos periodos. Perfecto, Flor. Entonces tenemos, fíjense, ahí la línea de tiempo, 1895, 1916, 1916, 41, bueno, la serie de periodos que plantea Hugo Klappenberg, pero arriba la vemos en diálogo y en rosa, o en púrpura, no sé, los periodos que plantea Alejandro Dagfal, y son los con los cuales vamos a ir dialogando. ¿Ah? Como les decía, no me quiero meter mucho con los orígenes de la psicología. Básicamente sí, digamos, plantear que tienen vinculación con la filosofía francesa. Eso es muy importante. O lo veo el precio o lo veo usted explicando. Sí, debería ser, tendrías que abrir dos ventanas diferentes. En teoría tendrías que hacer así. Abrir dos ventanas y partís, entonces podrías ver las dos cosas, en teoría. No nos vamos a detener mucho en esto, pero la idea principal es que la ideología de Antoine Destutt, que escribe a partir de 1802, impacta en Cosme Argerich. En Córdoba va a tener algunos representantes como Manuel Fernández de Agüero, el de Anfunes y el padre Montenegro, que son dos representantes de la intelectualidad cordobesa, y van a generar de algún modo los conceptos que luego el positivismo va a reformular en términos psicológicos, ¿no? Por ejemplo, la concepción comtiana de la sociedad como organismo, la psicología de las multitudes de Gustave Le Bon, el darwinismo social, la eugenesia, y por supuesto los principios de psicología de Herbert Spencer. Esos son todos los elementos que van a tomar los conceptos de la ideología francesa y los van a traducir en pensamiento psicológico en los inicios de la psicología en Argentina.
Bien. Vamos a ir al primer periodo, ¿está? 1895-1916. Aquí tenemos una primera diferencia entre Hugo Clappenbach y Alejandro Dagfar. Hugo plantea que el periodo sería hasta 1916 y Alejandro plantea que sería el periodo hasta 1925. ¿Qué criterios han tomado estos dos historiadores para plantear estos puntos de quiebre? Pues bien, para Hugo Clappenbach, 1916 va a marcar el inicio del otro periodo. Sí se puede subir al ABP, ningún problema. El 1916 va a ser el inicio de la decadencia del positivismo por la presencia de un tipo, un filósofo español que se llama Ortega y Gasset. Entonces el 16 va a ser para él el año que la cosa empieza a decaer para el positivismo. Para Alejandro Dagfar, el 26 va a ser la fecha referente en la medida en que muere José Ingeniero, que es uno de los representantes más destacados del positivismo argentino, si no uno de sus más grandes representantes. ¿Qué características tenía esta época? Al inicio, estamos hablando, como les digo, al principio de siglo, la psicología empieza a concebirse como una ciencia natural y está muy afectada por el pensamiento francés, cosa que también sucede en otros lugares del mundo, ¿no? En España, incluso en Brasil, también el pensamiento francés tiene un gran impacto. El positivismo empieza a tener un lugar fundamental en las instituciones de formación argentinas, en particular en las facultades de medicina, en donde empiezan a haber cátedras de psicología. ¿Qué características tenía esta psicología? El método era el método de la observación y la experimentación. La psicología estaba ligada a una concepción de progreso y era un proyecto estatal, a su vez. Pero ¿qué idea de experimentación tenían? Eso es muy interesante ver, porque uno dice experimentación y piensa en un laboratorio, piensa o bien experimentación con animales o con seres humanos, pero no es así. La experimentación a la francesa es una experimentación clínica. Es historia de la psicología en Argentina, Tati. Y ahora vamos a acercarnos a qué pasaba puntualmente en Córdoba. Estas son características generales de la psicología en Argentina. La investigación psicológica estaba bien ligada a la clínica psicopatológica, en donde el modelo que la psicología había tomado era el modelo de la medicina francesa y el modelo de la clínica médica de Claude Bernard, en donde la enfermedad es un experimento de la naturaleza. Entonces vos tenés una enfermedad, por ejemplo, te duele el estómago, entonces la sintomatología es como si fuese una experimentación natural. Entonces la investigación parte de la realidad de una persona enferma. Pues bien, eso mismo se aplicaba a lo psicológico. Entonces, Janet o Charcot, que eran los Ribot, que eran los grandes referentes de la clínica francesa, empezaron a construir sus modelos psicológicos en torno a eso, a las enfermedades psicológicas. Están muy ligados a los manicomios y al surgimiento de una serie de enfermedades desde principios de siglo, la histeria, por ejemplo. A ver, bien, estos eran los tres grandes referentes de la psicología francesa de principios de siglos. Charcot, Ribot y Grasset eran aquellos como los puntos centrales de la psicología francesa y que además tuvieron un gran impacto acá en Argentina. Fíjense, la psicología había empezado a ser como un problema de Estado, ¿no? Había una serie de dificultades que tenían que ser resueltas y la psicología era la tecnología que se iba a empezar a implementar para solucionar esos problemas. Las locuras y las neurosis y la creación de la psicopatología, si bien la psicopatología uno no puede
fecharon bastante antes, pero los estudios psicopatológicos empezaban a estandarizarse, ¿no? La cruzada civilizatoria, a partir de lo que sería la psicología educacional, recuerden que estamos en un proceso de constitución del Estado Nacional. La idea era concentrar el poder en Buenos Aires y a partir de allí empezar a generar, bajar línea de códigos culturales que empiezan a ser compartidos por un espacio que ha sido víctima de una serie de conflictos intestinos durante muchos años, ¿no? Las guerras civiles argentinas recién se empiezan a resolver hacia el principio del siglo. Entonces la psicología educacional era un elemento que permitía generar una cohesión cultural. El delito, por ejemplo, y empieza a surgir lo que es la psicología criminológica, las masas, el problema de las masas era importantísimo al principio del siglo porque, digamos, los argentinos, un poco avergonzados del aborigen y del gaucho, lo que hacían era importar cepa europea. Entonces seducían a los europeos con bueno, porciones de tierra, con un futuro mucho más promisorio que en Europa. Entonces se produce el aluvión de inmigrantes, que generó un montón de dificultades, porque ciertamente no venían las cepas más finas de Europa, sino que venían los laburantes, la gente que quería una mejor vida, gente que tenía dificultades económicas, y muchas veces se ha detectado el envío de pacientes psiquiátricos, de grandes contingentes de pacientes psiquiátricos que los europeos se deshacían y los mandaban en barco para acá. Y eso generaba grandes conflictos sociales. Y la necesidad de generar una identidad nacional, ¿no? A partir de la psicología política. Ustedes me pueden ir haciendo preguntas, cualquier cosa, o si quieren aportar inclusive algo, comentarios, está abierto el chat, ¿eh? ¿Qué es lo que pasaba? Entonces, al principio del siglo, tenemos unos referentes argentinos, ¿no? El Víctor Mercante empieza a construir un laboratorio de psicofisiología, Horacio Piñero, que también construye un laboratorio de psicología experimental en el Colegio Nacional Central, escribe un texto que se llama Psicología Experimental dans la République Argentine, que es un texto que justamente está en francés y recalca la influencia francesa que teníamos los argentinos. De hecho, él dice que el método experimental, el que se estaban aplicando acá en Argentina, respondía a una finalidad meramente de divulgación. Era como para complementar la enseñanza de la cátedra, pero en realidad no tenía una otra función. En la Universidad Nacional de La Plata, Víctor Mercante empieza a organizar un laboratorio de psicología experimental, pero ligada a otra tradición, no una tradición clínica, sino más bien educativa. El texto de José Ingeniero y su gestión es como un texto clave para comprender la psicología de aquel momento. Sinceramente, yo lo tengo al texto y es muy gracioso porque, bueno, tiene casos clínicos y es muy interesante ver cómo se construye un objeto de trabajo, ¿no? Un objeto de intervención. Y cuando uno ve cómo se construye ese objeto en otro periodo, con otras características, con otros patrones conceptuales, uno se da cuenta lo lábil que es la psicología, porque según el tiempo, el espacio, la psicología siempre va mutando sus objetos y va mutando también de los profesionales que actúan sobre esos objetos. Entonces está muy bueno para preguntarse, ¿no? ¿Cómo uno se sitúa respecto de esos objetos, si esos objetos son realmente algo ineludible de la realidad, como si fuese una categoría natural que está allí para ser descubierta, o si los objetos son construidos entre paciente y psicólogo, ¿no? O entre objeto de estudio y psicólogo. A mi juicio, bueno, pues yo me inclinaría a pensar que los objetos de la psicología se construyen, ¿no? Que uno tiene que interrogarse constantemente acerca de qué características tienen esos objetos, ¿no?
¿Qué pasa en Córdoba? Porque estas es más o menos las referencias que se les plantea en Buenos Aires. En Córdoba aparecen por primera vez Viale Marcel. Era un viejo que era un re grosso, este que podemos ver aquí en la foto, que era médico, era jurista, era un intelectual destacadísimo. Era un español que se forma con Pedro Mata en España y que se radica, después de dar vueltas por Argentina, por Mendoza, Rosario, termina radicándose en Córdoba y produce uno de los primeros textos en donde hay referencias a la locura, ¿no? Es un texto de medicina legal. Y en ese texto se exponen las primeras teorías psicológicas ligadas a la psicopatología esquiloliana todavía. Y hay otros actores que en aquel momento son destacables. En 1889, Jacobo Wolf, por ejemplo, era un alemán que hizo su tesis en Alemania entiendo, era Lukács, a ver si no me acuerdo, a ver si no, disertación, Wolf, creo que era Lukács, no me acuerdo bien el director, pero creo que era Lukács, acerca del cerebro microencefálico. Y el tipo se instala en Córdoba y forma parte de los primeros que atendían a pacientes dentro del asilo de mendigos, ¿no? Yadarola, Benjamín Yáñez, son todos personajes de la primera hora del primer alienismo cordobés y que empiezan a usar algunas concepciones psicológicas, ¿no? Otros personajes del periodo son León Morra, de 1915 al 46, Clodomiro Ferreira, que también está en la cátedra de Medicina Legal, Ariosto Licursi, que produce textos muy interesantes y divertidos como La vagancia disimulada, y tiene otros textos que son realmente muy interesantes. En particular, y ligado a la psicología cordobesa, un tipo que se llamaba Valentín de Grandis. Valentín de Grandis está en Buenos Aires. ¿Se recuerdan? Recién hablamos acerca de un tipo que se llamaba Piñero. Piñero había hecho también uno de los primeros laboratorios de psicología en Buenos Aires. Y el espacio de la cátedra de fisiología lo arma Valentín de Grandis. Valentín de Grandis se forma con Luigi Luciani, va a Leipzig, se forma con Ludwig, tiene después una instancia de enseñanza en la cátedra de fisiología a partir de 1897 en Buenos Aires, y labura con Piñero. De hecho, arman los apuntes del curso de fisiología junto con Piñero y todo. Lo que sucedió es que parece ser que de Grandis lo rajan de Buenos Aires, lo echan. Tiene un conflicto con Piñero y se va. Y cae a Córdoba. Parece ser que la razón sería, se podría pensar, que Piñero, porque de Grandis había ido como un jefe de trabajos prácticos, supongo. Y tenía mucha mayor categoría que Piñero. Entonces Piñero, para ahí aparecer una disputa de egos, se lo quería sacar de encima a este italiano. Se generó el conflicto y cayó en Córdoba. Los que están viendo el Prezi, lo ven acá. Esta foto es de Grandis. ¿Ah? Lo ven ahí, los alumnos del curso de 1906. Es este viejo que se ve ahí en medio. De Grandis cae a Córdoba y empieza a formar el laboratorio de fisiología experimental aquí en Córdoba. Y inserta a Virgilio Ducheschi, que es el primero que va a armar el laboratorio de psicología experimental aquí en Córdoba, en 1906-1907. Lo interesante del caso es que primero se quiso instalar en la cátedra de filosofía general. Esto es algo que estamos todavía investigando, pero es algo muy interesante. Primero quería la Facultad de Derecho quería integrar una cátedra de psicología experimental.
Sin embargo, no se pudo sostener en la Facultad de Derecho, y pasó a la cátedra de Fisiología de Medicina. Allí es cuando aparece este otro viejo, bigotón, que se llama Virgilio Ducheschi. Ducheschi era un fisiólogo italiano, que se instala aquí a partir de 1906, 1907, y dura hasta 1919. Y yo creo que se va un poco asustado con los líos de la reforma universitaria. Pero bueno, hizo una gran... se destacó mucho en lo que él hacía, que era estudios de la fisiología. Y arma un laboratorio de psicología experimental. A mí, la verdad que la historia de la ciencia en Córdoba es algo que me apasiona, digamos. Si bien yo soy de orientación psicoanalítica, es algo que realmente es destacable. Yo lo que admiro es cuando una persona tiene una gran capacidad y un gran deseo por hacer las cosas, yo respeto eso y realmente me gusta encontrarme con esas historias de vida que valen la pena contar. No me importa, digamos, la perspectiva teórica que tenga, digamos. Me interesa que haya tipos apasionados, digamos, que haya gente que le gusta investigar, que le gusta hacer cosas nuevas, que le gusta hacer cosas interesantes, cosa que también me gusta en los alumnos, digamos. Es lo que yo espero de los alumnos por ahí, que haya gente que por ahí se queme las pestañas leyendo, que pueda compartir cosas, que pueda salir un poco de la lógica universitaria, de la lógica universitaria en el sentido negativo, en el sentido por ejemplo, ahora tenemos 2.000 alumnos, y es muy difícil encontrar un espacio para compartir con los alumnos. Pero yo creo que hay que sobreponerse a esa lógica universitaria un poco lineal y empezar a estudiar, ¿no? A empezar a comprometerse con lo que uno le apasiona. Martín Duarte dice, profe, ¿esto se da en Córdoba por el impacto de Wundt y sus seguidores, o se da de un modo paralelo y de modo paralelo al mundo en general? No, es interesante la pregunta, porque si bien Wundt tuvo un impacto importante en la psicología mundial, en Argentina no tuvo tanto impacto, y mucho menos en Córdoba. O sea, el problema no es un problema, pero las condiciones no fueron muy buenas para que se desarrolle un modelo de investigación del estilo wundtiano, porque lo que predominaba era la psicología francesa, justamente, que estaba más ligada a la clínica y no tanto a la psicofisiología experimental o inclusive a la psicología filosófica, que también desarrolla Wundt, y que de hecho es uno de los ejes centrales de la psicología de Wundt. Por ejemplo, Wundt tiene un texto que es sobre la psicología de los pueblos, y es un planteo desde, digamos, psicológico, pero desde una perspectiva filosófica. Porque Wundt decía, acá no nos alcanza con conocer los datos de la psicofisiología. Son datos muy rudimentarios. Uno, para entender cosas más complejas del ser humano, tiene que salir de eso y tiene que empezar a plantearse las cosas en otros términos. Cosa en la que yo estoy completamente de acuerdo. Bien, volvamos a Ducheschi. Ducheschi laburó con el laboratorio de fisiología, hizo grandes trabajos de fisiología, en eso es lo que más se destacó, y tiene dos trabajitos que son interesantes para rescatar. Uno que es sobre la criminología moderna, que es una lección inaugural del curso libre de antropología criminal y psicología y psicología médico-legal dictado en la Facultad de Derecho, en el cual él hace una consideración general acerca de la criminología de la época. No aporta mucho, nada nuevo, digamos. Como que habla de Moyano Gacitu, habla de José Ingeniero, que eran los tipos más destacados del área, nada nuevo. Y un textito que sí es interesante y revelador, que se llama Un registrador mental.
Este texto, acá pueden ver el aparato, voy a hacer para atrás. Este es el aparato. Es muy interesante porque él dice que él lo inventó al aparato, que él le puso el nombre y que básicamente lo que hace es registrar tiempos de reacción y en lo que es resolución de problemas básicos. No se sabe mucho, más que el artículo ese, algunas referencias de José Ingeniero a ese texto, pero no se sabe mucho más. Así es, mira, este es uno de los registros del registrador mental. No se sabe mucho más que eso, ¿no? Bien, Duchesky terminó yéndose, luego vendría otro tipo que se llama, uy, ¿qué hora es? Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Jorge Nicolai, que se va a instalar en la misma cátedra y va a hacer otros estudios también de fisiología. Pero lo que más se destacaba en la práctica cordobesa, como sucedía también en Buenos Aires, era la clínica francesa. Entonces, por ejemplo, se han encontrado tesis de psiquiatría, por ejemplo, tesis sobre la histeria, que por ejemplo en 1906 tiene Elías Luque, en donde las referencias a Janet, a Charcot, Ribot son como los ejes básicos, ¿no? Solier, ¿no? Bien, hemos tenido una visión más o menos general del primer periodo, que como les digo, implicaba la psicología francesa, implicaba la psicología como natural, como una psicología, como una ciencia natural. Levi, al pie de las imágenes de recién, explicaba un poco de qué se trataba el registrador mental, qué era lo que registraba, como que pequeñas líneas temporales en función de la resolución de problemas. Entonces, como que la toma de tiempo en cuanto una persona podía resolver un problema matemático, por ejemplo, iba quedando registrado. Bien, pasamos entonces a un segundo periodo, la psicología filosófica. Como les había dicho, 1916 para Klappenbach es el periodo, el inicio del periodo, con la venida de un filósofo español, ¿no? Que se llama Ortega y Gasset. En este periodo también una de las cosas que se destacó es que teníamos los efectos de la Primera Guerra Mundial, lo cual era, digamos, devastaba de algún modo las pretensiones del positivismo de resolverlo todo, cuando el positivismo se ponía en función de la creación de nuevas técnicas para la destrucción. Entonces, como que eso fue un elemento para empezar a criticar al positivismo, ¿no? Que se había transformado en una suerte de especialización técnica. Empieza a haber las primeras elecciones por sufragio universal, lo cual empieza a democratizar el espacio político y empieza a generar la posibilidad de que haya otros discursos más allá del positivista. La reforma universitaria misma, que también empieza a democratizar el espacio universitario, la creación del colegio novecentista, que era una tradición de pensamiento español que venía a criticar el positivismo con Ortega y Gasset a la cabeza, y uno puede ver los efectos de ese periodo, ¿no? Por ejemplo, Enrique Mouchet escribe en el 41, Instinto, Percepción y Razón, contribuciones a una psicología vital. ¿Y qué es lo que dice Mouchet? Dice, la psicología vital, en cambio, considera el alma como algo viviente, nada objetivo, sino puramente subjetivo. Si bien se exterioriza en manifestaciones somáticas y por lo tanto objetivas dentro de ciertos límites, nunca totalmente. Yo acuerdo con Mouchet hasta el día de hoy, en muchos aspectos, ¿no? 4 rasgos centrales va a tener este periodo. Primero, la psicología académica experimenta un pronunciado repliegue hacia posiciones propiamente filosóficas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otra reflexión de Alejandro Korn, que era inicialmente estaba ligado a la tradición
positivista, y luego va a cambiar de posición. Y él dice, la identificación del hecho psíquico con lo orgánico, dice, es una superstición vulgar, lo cual nuevamente acuerdo, digamos. Hasta el día de hoy me parece que es una apreciación interesante. Digamos, eso no quiere decir que incluso actualmente, donde hay un montón de desarrollos técnicos muy refinados acerca de lo orgánico y su relación con lo psíquico, yo por lo menos adhiero a la idea de que no podemos reducir todo lo humano a sus expresiones fisiológicas y a sus determinaciones fisiológicas. Hay una gran digamos, gama de fenómenos psicológicos que están en íntima relación con lo fisiológico. Pero, a mi juicio, los más importantes corresponden a manifestaciones que no son estrictamente reducibles a lo fisiológico y que son propiedades emergentes y que tienen otras reglas diferentes a lo fisiológico, a lo biológico puro. Las reglas del lenguaje, por ejemplo, me parece que son digamos, mucho más determinantes en ese punto. Pero bueno, son cuestiones que uno puede o no acordar, ¿no? Bien, un segundo punto, hubo un movimiento intenso de autores, instituciones e ideas psicológicas. En particular, se empiezan a señalar los límites de la psicología fisiológica, y la tradición clínica y patológica, que estaba insertada en la fisiología, conserva un interés pronunciado en el periodo, al menos en algunos autores o publicaciones. Un tercer punto es que hubo unos primeros intentos de aplicar la psicología al campo del trabajo, que esto se va a ver desarrollado en el próximo periodo. Y luego un retroceso o decadencia de los modelos experimentales. Bien. Bien, vamos a adelantar un poquito. ¿Qué pasaba en Córdoba? Eso es importante, digamos, retomar qué es lo que sucedía localmente. Ortega y Gasset tuvo un impacto local, en particular referente a la reforma universitaria. La intelectualidad española que empieza a venir de esos años, Ortega y Gasset, Eugenio Dors, Pisunier, son intelectuales que critican al positivismo y se alinean con el movimiento reformista. Perdón. Y la reforma universitaria, un movimiento muy complejo, que tenía varias aristas, no era algo homogéneo. Tenías por ahí una línea más bien vitalista y filosófica, dentro de la cual podemos ver a personajes como Deodoro Roca, Jorge Orgaz, Juan Filloy, Capdevila mismo, en disidencia a autores materialistas como Gregorio Berman, pero sí compartían los ideales de la reforma. Eran intelectuales progresistas, tenían eso en común. El problema era que, en la medida en que Ortega y Gasset, Eugenio Dors, Pisunier criticaban el positivismo, también eran potables al discurso filosófico religioso. Entonces el padre Liqueno, Nimio Danquín, Héctor Ruiz Torti y Brandán eran de la intelectualidad religiosa, que también tomaban a Ortega y Gasset, de hecho los invitaban a la facultad y todo. Pero cosa que los intelectuales reformistas en su conjunto rechazaban, el pensamiento religioso. Giovanna pregunta, ¿emergentes de qué, profe? ¿De la evolución o de la cultura? A Giovanna, no entiendo la pregunta, si pudieras reformularla, quizá me ayudas un poquito para entenderla. ¿Qué cosas emergentes y evolución o de qué cultura? Bueno, si me lo puedes aclarar. Mientras tanto, continúo. De hecho, Berman criticaba a Dors y criticaba a Ortega y Gasset. Y decía que, por ejemplo, Dors era un original periodista de la filosofía, y de Ortega y Gasset decía que era un degenerado erótico. Entonces,
Berman, un tipo que venía de la tradición positivista, alineado con su gran referente, que era José Ingenieros, se alineaba en esta idea más material y de una idea de determinismo, pero más bien un determinismo social y no tan somático como el primer ingeniero, ¿no? Y fíjense, una pequeña un recorte que me parece re interesante para saber cómo eran las tensiones locales en Córdoba, porque hay una gran diferencia entre lo que pasó en Buenos Aires y Córdoba. Buenos Aires, digamos, las instituciones estaban ganadas por intelectuales ligadas al positivismo. En Córdoba no, en Córdoba los lugares institucionales habían sido ganados por el pensamiento religioso y se habían anquilosado en las instituciones. Fíjense, Nimio de Anquín, José María Liqueno, Novillo Corbalán, todos estos tipos eran ligados al pensamiento religioso, ¿no? Fíjense, el padre José María Liqueno, que escribe un compendio de psicología contemporánea en 1919, fíjense lo que dice. Dice, sustancialmente, el estudio de la psicología fue completo en la escolástica de la Edad Media. Ninguna escuela le ha superado, ni ha conseguido añadir nada de positiva importancia a sus conclusiones. Hay en verdad teorías nuevas, métodos y orientaciones modernas que hacen de la psicología una ciencia de importante actualidad, pero en lo que estas teorías discrepan de aquella escuela, o no es exacto o no está constatado, o fundamentalmente no le contradice. En la mayoría de los casos, la experimentación viene comprobando la doctrina filosófica, dando razón a la escolástica. Es una cosa de un trogloditismo importante, ¿no? Digamos, pero para que sepan, esta gente era la que tenía ganados lugares políticos claves, no solamente en la política general, en las instituciones políticas de salud, de educación, sino en la universidad misma, que es lo que va a estallar en la reforma universitaria del 18. Bien, continuamos. Deodoro Roca es un tipo que empieza a incorporar las ideas de Ortega y Gasset e introduce la idea, las nociones de vitalismo y empieza a pensar la sexualidad como si fuese una forma de crítica, ¿no? Profe, cuando puedo grabar un teórico te quiero grabar. No sé a qué te referís, Fede. Entiendo, sí, pues suele suceder. Bien. Deodoro Roca entonces introduce, por ejemplo, las ideas de Freud dentro de una concepción vitalista y empieza a plantear la vitalidad como una condición de la liberación y a la sexualidad ligada a la vitalidad. Entonces se incorporan las ideas de Dors, de Ortega y Gasset, de Pisunier, para comprender, por ejemplo, el vínculo que tiene el trabajo con el juego, empieza a hacer una crítica al positivismo, exalta a la lengua española, y es un cóctel pero explosivo entre Freud, Marx y Nietzsche. Realmente hacer una condensación de estos tres personajes en esa época, estamos hablando de 1930, es realmente osado y brillante a la vez, ¿no? El caso de Jorge Orgaz, por ejemplo, que recientemente, bueno, hace unos años se publicaron unos textos sobre medicina, que son realmente apasionantes, en donde el humanismo vitalista se mezcla un poco con el psicoanálisis. Estamos hablando del principio de los años 30, en donde uno puede ver la presencia de Marañón, Unamuno, Pedro Laínez Entralgo, Stefan Zweig, Dors, Ortega, Gasset, una serie de tópicos que son realmente interesantes, ¿no? Vocación, la vocación, digamos, la elección de vida de uno, temas como la muerte, la sexualidad, como expresiones de conflicto interno, el holismo humanista que él empieza a aplicar, que se opone a la especialización en medicina y también se opone a las primeras teorías psicosomáticas que se van a dar un poco más adelante, y empieza a pensar
desde el trabajo científico que él hace, que era un médico clínico él, pero mezclado, él dice, toda ciencia tiene que tener una filosofía, y para él esa filosofía tiene que ver con el sentimiento trágico de la vida. Es decir, algo que se une bastante bien, o que condensa bastante bien con el malestar de la cultura de Freud, ¿no? Pero es un tipo que a mí realmente me apasiona leer, me apasiona estudiar porque enseña mucho, transmite mucho de lo que es la práctica cotidiana de la clínica. Él planteaba, por ejemplo, que entre médico y paciente había una relación horizontal. Es decir, que yo como médico, bueno, no soy médico, pero como profesional, tengo los mismos problemas y tengo que resolver los mismos conflictos que mi paciente. Y el trabajo con el paciente se plantea desde cierta humildad. Todo lo contrario a los planteos que pudiera hacer, por ejemplo, un Gregorio Berman, que él partía de la idea de la sugestión, por ejemplo, de la cual la figura del médico tenía que ser como imponerse al espíritu débil del paciente y formatearlo, ¿no? De algún modo, educarlo, reeducarlo, porque él partía de las ideas de Jering, por ejemplo. Pero entonces esa relación horizontal médico-paciente son realmente enseñantes, muy interesantes para incluso pensar la práctica del psicólogo actualmente, ¿no? Tipos como el hermano de Jorge Orgaz, Raúl Orgaz, que era abogado. El tipo trabajaba con teorías de las masas, ¿no? Y trabaja también con algunas ideas de Freud, pero se oponía a Freud, no le interesaba a Freud, le caía mal, de hecho. Él decía que teníamos que volver al kantismo, ¿no? Y de algún modo accedía a esa vuelta al kantismo a partir del historicismo de Simmel, el sociologismo de Lester Barth, El Wood, y bueno, pero sí tenía una serie de críticas al mecanicismo positivista, ¿no? Pero sobre todo la sociología de Ward utilizaba él, ¿no? Bien, en ese mismo periodo tenemos otro personaje que para mí es muy destacable, que se llama Jorge Nicolai, que también viene a Córdoba. Jorge Nicolai era un alemán brillante, muy amigo de Einstein, y lo que hace el tipo se formó con Pavlov en Rusia, tuvo grandes aportes a las técnicas de la reflexología, tal como la conoció Pavlov, de hecho, y después se peleó con Pavlov y terminó en Córdoba porque lo rajaron de Alemania, porque él era pacifista, ¿no? Entonces le hicieron un hueco en Alemania y lo mandaron a pasear. Al tipo no se lo bancaban más. Cayó acá a la cátedra de fisiología, que justo abandonaba Virgilio Duchesky, que es el tipo del que hablamos hace un rato. Aquí empieza a laburar con varios textos. Aquellos que puedan ver el Prezi van a ver la serie, la lista de textos, ¿no? De los cuales se destacan, a mi juicio, las isopsicas de los animales y relaciones a la inteligencia, por ejemplo, que es un trabajo que hace con 192 perros, para ver, comparar cómo funcionaba la inteligencia y el tamaño del cerebro. Y después tienen varios textos que son realmente interesantes. La base biológica del relativismo científico, por ejemplo, que el tipo hace una mezcla entre Pavlov y Einstein, las categorías kantianas de tiempo y espacio, pensadas a partir de la teoría de los reflejos de Pavlov. Una cosa muy interesante, realmente, muy creativa por parte de él. Para los que se van uniendo, ahí les dejo la dirección del Prezi, en donde pueden ver la presentación que yo les estoy haciendo. Digamos, van a poder ver algunas imágenes y algunos esquemas. Los temas que él desarrolló aquí en Córdoba fue la relación funcional entre cerebro e inteligencia, con un compromiso onto y filogenético entre los dos fenómenos, un darwinismo, y como les decía, la utilización de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Bien, vamos a ir adelantando un poquito más rápido porque ya vamos bastante y tengo miedo de quedarme solo. Habíamos empezado con 40 y ahora hay 27. Sí, es interesante ver cómo este alemán tiene disputas con
nuevamente, la intelectualidad religiosa de Córdoba. Este tipo que ven acá a la izquierda se llama León Morra, y el de la derecha es el alemán en cuestión, Jorge Nicolai. Ambos tenían participación en la Universidad Nacional de Córdoba, y yo pude recolectar en las ordenanzas y resoluciones de carácter docente del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de 1922, el diálogo que se da entre Nicolai y León Morra, en los cuales se disputaban que los estudiantes participasen de las decisiones de la universidad. Y obviamente estamos hablando de 1922, o sea, unos cuantos años de la reforma universitaria, en donde la contrarreforma universitaria había hecho desastres y había recobrado la fuerza dentro de la universidad. Entonces, León Morra le dice, no, los estudiantes no pueden participar, se tienen que dedicar a otra cosa, vienen a estudiar y nada más. Y Jorge Nicolai decía, no, los estudiantes tienen que participar de la política universitaria. Bueno, así le fue a Jorge Nicolai, lo rajaron, unos años después terminó teniendo que irse de la facultad. Era así de complicada la política universitaria. Bueno, creo que hoy también sigue siendo complicada, pero en aquellos momentos ciertamente que tenían mayor libertad y mayor poder, ¿cierto? Bien, pasemos pues al próximo periodo. Nos quedan 2 periodos más todavía. Entonces, voy a tratar de adelantar un poco a pasos gigantescos. Ustedes, por supuesto, para que esto no sea tan aburrido y tan como monotemático, o unidireccional, mejor dicho, repito, yo les agradezco preguntas que puedan abrir un poco y no hacer tan monocorde la clase. Bien, entonces ingresamos a 1943-55, en donde tenemos un periodo de psicotecnia y orientación profesional. Este periodo está enmarcado en un proceso de industrialización, porque asume el peronismo, empieza a haber los planes quinquenales, la regulación, digamos, de un Estado paternalista, que empieza a organizar la industria interna, empieza a sustituir las exportaciones por industrias locales, se empieza a crear una clase obrera urbana nueva, en donde hubo unos grandes procesos de migración interna de los campos a las ciudades, y todo este proceso, el peronismo empieza a buscar en la educación un instrumento fundamental para regular esta masa obrera, ¿no? Entonces empieza a aplicar escalas psicométricas desde las escuelas hasta las universidades. Ahí pasa un fenómeno muy, muy interesante, que es, de algún modo, cierto fascismo, si se quiere, dentro de las universidades, porque, como se llama, Perón empieza a generar, empieza a echar docentes, fue realmente uno de los aspectos no tan positivos de la política peronista. Como les mencionaba, los planes quinquenales eran como paquetes económicos y políticos para generar una nueva industrialización, una reindustrialización del país, ¿no? Todo lo contrario a lo que está sucediendo ahora actualmente, por ejemplo, que justamente es desindustrializar y empezar a generar políticas de economía de importación. Entonces, dentro de poco vamos a tener millones de cosas por 2 pesos, pero nuestra mano de obra calificada va a estar dejando de trabajar, de tener puestos de trabajo, para transformarnos en chicos de McDonald's, que lo único que vamos a hacer es vender el producto que viene del exterior. Bien, se crea en el 48 el Instituto de Orientación Profesional, con una Dirección General de Escuelas de Provincia de Buenos Aires, y la psicología comienza a tomar un lugar importantísimo para poder adecuar esa masa de laburantes al trabajo, ¿tá?
Entonces, fíjense, en el 45 se organiza la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, se aplican los 2 planes quinquenales, y empieza lo que es la orientación profesional. Ya hacia el final del periodo, lo que sucede es que empieza ya a gestarse la universidad. En 1955 le hacen el golpe a Perón, la Revolución Libertadora, y empieza pues el nuevo periodo, ¿no? Que es la invención del psicólogo, la psicología, el psicoanálisis. Entonces, surge en este periodo el psicólogo como un actor nuevo dentro de un campo de tensiones, ¿no? Ligados a la salud mental. Bien, las carreras se crean en el 57 en Buenos Aires, en el 58 en La Plata, aquí en Córdoba y en San Luis. El periodo está signado por la prohibición de la psicoterapia a los psicólogos y el psicoanálisis, y el psicólogo estaba relegado a un rol de psicotestista o de apoyo, de personal de apoyo, pero sí hay un proceso de democratización de las universidades. Esto lo dice en el texto Alejandro Dagfa, ¿no? Que en Buenos Aires hubo una apertura después del cierre que produjo Perón de las intervenciones a las universidades que había producido Perón. Pero eso, bueno, es ligeramente cuestionable aquí en Córdoba. Creo que es un fenómeno que tenemos que estudiar, digamos. No es tan claro, no es así tan lineal, aplicable a todos los ámbitos de la Argentina. Yo lo discutiría eso. En particular, por ejemplo, porque la cátedra de psiquiatría, que estaba, la venía dirigiendo Bringas Núñez, un tipo brillante que tenía una trayectoria de formación en Oliva, se había formado toda su vida en Oliva, había vivido en Oliva desde los años 30, se presenta a concursar por esa cátedra, y por el golpe, digamos, termina desplazado, e ingresa allí Carlos Morra, avalado por la Revolución Libertadora. Entonces, es relativo esto de la democratización del espacio universitario. Habría que pensar qué condiciones había en Córdoba, algo que yo creo que hay que estudiar. Bien, para Alejandro Dagfa, Enrique Butelman, Bernstein, Gino Germani, son tipos que empiezan a generar una psicología ligada a las ciencias humanas y ligadas también al psicoanálisis, ¿no? Enrique Butelman y Bernstein van a ser profesores en Buenos Aires y en Rosario. Dos personajes, tres personajes principales que uno podría rescatar como para, de algún modo, metaforizar un poco el espíritu de la época, son Pichon Rivière, José Blecher, Mauricio Goldenberg, en oposición a una psiquiatría manicomial que venía arrollando durante muchos años. Pichon Rivière, un tipo brillante que hace una teoría nueva que mezcla un poco de Gestalt, un poco de psicoanálisis kleiniano, un poco de las teorías alemanas, que realmente que tiene una solidez conceptual muy interesante, ¿no? Una psicología social muy interesante. Él deja de ser psicoanalista en ese sentido y se transforma en un psicólogo social. José Blecher va a ser una trayectoria igualmente destacada, ¿no? Pero sí a partir de una teoría de la conducta ligada a la Galla. Mauricio Goldenberg empieza a implementar equipos de psicólogos en los hospitales. Es cosas que antes era muy extraña, muy difícil de encontrar, porque como les digo, estaban apoyando, o sea, el psicólogo apoyaba al médico nada más. Bien, sobreviene el golpe de Edilía en 1966. Y arranca el periodo que Dagfa dice el psicoanalista y la recepción del lacanismo. En este periodo lo que vamos a ver, esto ya es más cercano a nuestros días, y uno puede ya ir palpando esas influencias. Uno puede ver la fenomenología de Sartre, a Merleau-Ponty, a George Politzer, el primero y el segundo Politzer, y una tradición francesa e inglesa, Daniel Lagache, en las teorías que aplica José Blecher, y Melanie Klein,
que era como el referente del psicoanálisis argentino. Y era algo muy extraño y muy local, porque Melanie Klein pues no tenía gran influencia en otros ámbitos. Anna Freud tenía más influencia en Francia y en Inglaterra, y Melanie Klein tenía un gran impacto aquí en Argentina y también en Córdoba. En este mismo espacio temporal vamos a ver la recepción del estructuralismo francés, la lingüística francesa, ¿no? A Lévi-Strauss, a Saussure, todos ellos van a ir, a Althusser, todos ellos van a ir acompañando una serie de cambios que van a imprimir al psicólogo cierta perspectiva psicoanalítica de corte francés o lacaniano, que es el que hoy predomina en nuestras universidades. Oscar Mazzotta va a ser uno de los tipos referenciales, hay muchos otros más, pero Oscar Mazzotta en Buenos Aires va a tener un impacto importantísimo en la recepción de ideas francesas y en el psicoanálisis lacaniano. En este periodo donde se empieza a debatir el rol profesional del psicólogo, uno puede ver algo que les va a pasar a aquellos que están estudiando hoy el AT, el acompañante terapéutico, que en el mismo sentido que los psicólogos en el año 60, el AT hoy empieza a generar, es un profesional nuevo, y va a empezar a ingresar en un campo de prácticas nuevo, lo cual va a generar conflictos, ¿no? Con los psicopedagogos, con los psicólogos, con los psicoanalistas. En ese mismo sentido, el psicólogo de los 60 pues tenía ese mismo problema, ¿no? Tenía que jugárselas en un espacio que disputaba con los médicos, ¿no? Y con varios otros profesionales. Si uno ve qué es lo que pasaba en Córdoba, y con esto ya voy a ir cerrando, para después abrir un poco al diálogo, yo, como les digo, si ustedes tienen algo para comentar, pueden hacerlo sin ningún problema, ¿no? Lo que va pasando aquí en Córdoba, tras la creación de la carrera, es que un tipo que se llama Pierola empieza a gestionar, porque cuando uno crea una carrera, pues bueno, tiene que buscar profesionales para que den clases, y no abundan, o al menos en aquellos momentos no abundaban, recién se creaban las carreras. Pierola empieza a generar vínculos con otros actores, ligados a la APA, a la Asociación Psicoanalítica Argentina. Fíjense, en este cuadro podemos ver cómo Pierola le manda cartas a Bernstein, a Ángel Garma, a Marie Languer, a Jorge Mom, todos ellos ligados a la APA, a la Asociación Psicoanalítica Argentina. Fíjense, a Marie Languer le dice si puede venir a dar clases, a Jorge Mom, que era el presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, le dice, mirá, es importante digamos, que difundan sus textos, que nosotros lo vamos a hacer, vamos a difundir sus textos. Empiezan a dar clases aquí en Córdoba, y empiezan a impactar a los psicólogos cordobeses. Por ejemplo, un punto central en los años 60, uno lo puede ver en un texto que se llama Las psicoterapias y el psicoterapeuta. Es un texto que es una compilación de una jornada, en donde se discutían las psicoterapias y de qué se trataba la psicoterapia. Ahí me hacen preguntas, a ver. Me quedo sin batería. Uy, se me va la Leli. Bueno, nos vemos la próxima. Giovanna de Rosa dice, no me queda bien claro en qué punto se relaciona la fenomenología con el psicoanálisis. Muy bien. La fenomenología era el marco teórico que se había empezado a imponer en la universidad. Por ejemplo, aquí la leía la Elma Strabou. Ustedes saben que nuestra biblioteca se llama Elma Strabou. Bueno, lleva el nombre de esta filósofa intelectual cordobesa. Ella leía Merleau-Ponty. Es decir, que ese tipo de filosofías, que son filosofías existencialistas y fenomenológicas, ligadas a la tradición francesa, ¿en qué sentido se liga con el psicoanálisis? Es que es la línea que se está trabajando en Francia. Francia, a eso voy, digamos, que ese tipo de filosofías son las que preparan a que las discusiones que se discuten en Francia, que justamente son la introducción del estructuralismo francés, se puedan introducir con
con gran velocidad y que muerdan muy fuerte en las instituciones. No así en Estados Unidos, por ejemplo, en donde lo que prima son las psicologías conductuales, no tan de orden filosófico y mucho menos francés. Bien, volviendo entonces a este texto de Psicoterapia del psicoterapeuta, uno puede ver ahí el tipo de discusiones que había aquí en Córdoba, ¿no? En donde, por ejemplo, el Pido Olivera, Paulina Moscovich, ahí lo vemos también a Harvey Bernstein, son un espacio de discusión en el cual se dice, bueno, ¿quién va a hacer psicoterapia? ¿Existe la idea de un psicoterapeuta psicólogo? Y la gran discusión era, no, que los médicos tenían que ejercer ese rol. Y los psicólogos, que además les faltaba un modelo que les formateara, porque, a ver, imagínense, es un actor nuevo que todavía no tiene los roles muy claros. La sociedad no sabe muy bien qué pedirles a estos actores. Y estos actores tampoco saben muy bien qué darle a la sociedad o qué tipo de práctica ejercer. Entonces, el modelo que estaba muy instalado a partir de 1941, con la creación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, era el psicoanalista, ¿no? Entonces, ese rol del diván, del señor con pipa y la cuestión freudiana, pues era un modelo que aclaraba y que orientaba ese momento de indecisión, ¿no? Entonces, los psicólogos que tenían ese modelo más clínico querían disputar ese espacio, querían arrebatárselo al médico. En esa jornada se disputó ese tema, y por ejemplo Jorge Orgaz, ese muchacho que habíamos hablado de 1930, decía, no, los psicólogos tienen que practicar la psicoterapia. Goldenberg decía, bueno, algunos sí, otros no, y el resto de los médicos, por más progresista que fuese, decían no. Más vale que queden bajo nuestro yugo y que laburen para nosotros. Bien, vamos a ir un poquito más rápido para terminar. Y vamos a ver, básicamente, la presencia de las primeras presencias de Lacan en Córdoba, que se van a ser hechas a partir de la presencia de un tipo que se llamó Franchieri. Franchieri se instala en Córdoba a partir del 68 y empieza a ser analista de una serie de psicólogos que son los que van a ser el núcleo más duro del lacanismo actual, de la institucionalización del lacanismo actual, que es Mansur, Novotny, Weissman, Palombo, Bringas. Todos ellos entran en vinculación con Franchieri, que es un tipo que se forma en la APU, en la Asociación Psicoanalítica Uruguaya. No es APU el personaje de Los Simpsons. Se forma allá y viene a Córdoba para instalarse aquí. Y empieza a leer a un Lacan medio melanicleiniano. En el 69 ocurre el Cordobazo. Ahí Claudio, ¿cómo estás, Claudio? Dice, se puede decir que las incumbencias del psicólogo se fueron dando con el devenir de la misma práctica. Sí, sin duda. Se fueron como inventando en la lucha, ¿no? De hecho, Mansur va a ser uno de los tipos que más impacto tenga aquí en Córdoba, desde Córdoba, para promocionar ese psicólogo en el cual puede ejercer la clínica. Y además había, pues acá impactó Rimoldi, digamos, otras orientaciones de la psicología, más ligada al conductismo, también la Gestalt, hubo otras líneas, pero lo que más impactó es el lacanismo y el psicoanálisis kleiniano inicialmente y luego el lacanismo, ¿no es cierto? Y te digo una cosa más, Claudio, yo creo que eso es algo que no solamente que el psicólogo fue constituyendo, se fue constituyendo junto con su práctica, sino que actualmente es así. Nosotros, cuando nos estamos formando hoy, cuando tenemos nuestra práctica, sea clínica, sea de otras características, estamos conformando esa identidad.
no es algo establecido, ¿no? Hasta el día de hoy, nuestra forma de enseñar, transmitir y de practicar nos constituye como actores, ¿no? Bien, entonces en el 69 tenemos el Cordobazo, grandes conflictos políticos y una gran ruptura en lo que fue la asociación psicoanalítica, ¿no? De ahí surgen dos grupos, Plataforma y Documento, y que eso también tiene impacto aquí en Córdoba, porque se buscaba aquí formar un espacio de formación de analistas en el Centro de Estudios Psicoanalíticos ligados a APA. Pero la ruptura en Buenos Aires tuvo un gran impacto aquí, de tal forma que empiezan a venir algunos participantes de esa ruptura. Por ejemplo, Rafael Paz, Marie Langer, ¿quién más? Américo Vallejo. Aquí podemos ver un texto que él publica en el 71, que es para una epistemología del psicoanálisis. Ciarreta, por ejemplo, a Américo Vallejo lo invita Claudio Berman, que es profesor interino en la Facultad de Filosofía y Humanidades, junto con, no me acuerdo ahora, era, ya estoy con el cerebro frito a esta altura de la clase. Bueno, ya me voy a acordar. Bien, viene Rafael Paz, vienen Ciarreta y empiezan a dar un Freud y un Lacan ligado al estructuralismo francés, y en particular al Althusser, ¿no? Esos son los grandes referentes de el psicoanálisis estructuralista, ¿no? Aquí en la cátedra de Psicología General, Brownstein, ahora me acordé, Brownstein, que justamente es este personaje que aquellos que están viendo la presentación, están viendo la foto, Brownstein empieza también, sale de la reflexología y se mete a estudiar a Freud, se mete a estudiar a Lacan. Bien, digamos, la clase podría durar como 40 minutos más, pero son las 12 de la noche, no quiero ya fatigarlos, pero sí ver que Moskowitz, Brownstein, Pasternak, que son aquellos que en Córdoba hacen esa recepción del estructuralismo francés a partir de los años 70, tienen una gran participación en esa recepción, al contrario de lo que pasaba en Buenos Aires, en donde Oscar Mazota era como el referente, digamos, por antonomasia del psicoanálisis lacaniano. Para finalizar, allá en los años 80, cuando se empieza a democratizar la práctica del psicólogo, aquí Mansur, junto con Lovera y Calvo, publican un texto que se llama En defensa de la psicología, en el cual empiezan a demandar que los psicólogos también pudiéramos practicar la psicoterapia. Así que con el ingreso de la democracia en los años 80, el psicólogo gana ese espacio y eventualmente puede empezar a practicar y ejercer la clínica, ¿no? Bueno, más o menos esos son los puntos que a mí me parece que son interesantes y que hay que tener en cuenta al momento de leer los textos, ¿no? Así que bueno, para cerrar la clase, creo que uno da una vuelta por la historia y la da ciertamente para plantearse problemas. Yo les he dado un montón de datos que por ahí son un poco tediosos, aburridos, pero lo interesante me parece es usar esos datos para empezar a plantearse cosas uno como profesional, como decir, bueno, yo estoy alineado en tal o cual línea, y pienso de tal o cual manera. Uno puede ver acompañado con la historia cómo los discursos van cambiando, cómo los psicólogos vamos cambiando, y cómo uno tiene el derecho y quizá la obligación de cuestionarse sobre el estatus del quehacer,
porque éticamente nos compete. Es decir, interrogarnos acerca de si uno lo que está haciendo es éticamente de acuerdo con el espíritu de uno, si se quiere, ¿no? Así que yo, eso, espero haber transmitido algo acerca de, bueno, mi pasión por la historia, por la clínica psicoanalítica, de la cual yo soy, bueno, me inscribo en esa línea de pensamiento y de prácticas, y poder haber transmitido un poco el hacer con la historia, y no tanto los datos y las preguntas que son siempre clásicas del estudiante universitario, de, bueno, de todo este rollo que me has dicho, ¿qué es lo que va para el examen, loco? Después de que me hablaste como 1 hora y media, decime cómo va la cosa, digamos, qué es lo que van a tomar. Pero yo creo que hay que salirse un poco de esa lógica, y hay que empezar a usar los textos, hay que empezar a leer, apasionarse, vincularse con la historia desde un lado no de la cosa del bajón, ¿viste? De estudiarse la fecha y ir, vomitar la fecha en la información en el examen multiple choice y listo, ya, te vas a tu casa y te olvidaste de todo. Sino empezar a involucrarse con la historia desde un lado de cultivarse, ¿no? De darle un poco de espacio a la reflexión seria con los textos, junto con los textos. O sea, uno, digamos, pierde, sí o sí, un montón de datos en la historia. Uno lee mecánicamente. Pero yo creo que si uno es sabio, digamos, o busca algo de eso, uno puede hacer de la historia, junto con la historia, pues laburar mucho de su posición ética, ¿no? Leer filosofía, leer historia, te abre la cabeza, digamos. Yo creo que es un lindo ejercicio, es un buen ejercicio, ¿no? No es fácil, pero es muy lindo ejercicio una vez que uno ya lo incorpora. El texto de los textos que tenemos ahora eran Alejandro Dagfal, que es una breve historia de la psicología, y los textos sobre historia de la psicología en Córdoba de la profesora Altamirano. Claudio dice, sí, claro, hacer una historia crítica sería hacer una historia que más que afirmar viejas respuestas, sería generar preguntas nuevas. Sí, sí, sin duda. Tratar de buscar esa alternativa, tratar de buscar siempre la diferencia, yo creo que ese es el desafío de la historia y de aquel que está interesado, que no tiene que ser necesariamente un profesional de la historia. Yo creo que la historia tiene que estar incluida en la formación del día a día del psicólogo como un espacio de reflexión, ¿no? Para poderse permitir cuestionarse y cuestionar el espacio en el que está uno también, ¿no? Bueno, Brenda, adiós, nos vemos. Y bueno, y me aprovecho ya para saludarlos a todos y bueno, quizás nos encontramos por ahí, por el práctico o en algún otro teórico que me toque darles, ¿ah? Ha sido un gusto estar con ustedes y bueno, nos vemos la próxima. No se cierra esta, demonios.